La biblioteca de Bainbridge. Queremos comenzar hoy con una palabra, un título muy sugerente, con Eirin. ¿A qué os suena, amigos oyentes? Os lo voy a contar. Hace muchos años, magia y ciencia convivían en la Tierra, como dos caras de una misma moneda, la del poder. La ruptura definitiva entre ambas se produjo cuando estalla una cruenta contienda. Tras este enfrentamiento y años de destrucción, los más sabios decidieron crear una dimensión paralela que se convertiría en el lugar de exilio de la magia, mientras que la ciencia permanecería en tierra. Y así sucedió durante años. Pero ahora todo está a punto de desmoronarse. Alguien pretende avivar el conflicto en una nueva y definitiva guerra. El mundo, tal y como lo conocemos, está a punto de cambiar. Y solo una persona puede devolver a ambos mundos el equilibrio. Una mujer, que se verá envuelta en una espiral de conspiraciones en una carrera a contrarreloj. Y así comenzamos el programa de hoy. La biblioteca de Bainbridge. Bienvenidos y bienvenidas una semana más, un programa más a la biblioteca de Bainbridge. Hoy hemos empezado de forma diferente, hemos escuchado de voz de Jesús Salas, uno de nuestros bibliotecarios, la sinopsis de un libro de Eirin, que su autor nos va a acompañar hoy. Va a estar durante un buen rato con nosotros, no es otro que Daniel G. Segura, Daniel Guillén Segura, y que está con nosotros, pues, primero porque nosotros estamos encantados de que esté aquí, y segundo porque Susana Aguilera Sánchez, en el anterior programa, pues le lanzó esa invitación para que estuviera aquí, para que compartiera espacio con nosotros, y él ha aceptado, está aquí. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Sí, cogí el guante en cuanto me lo comunicasteis, en cuanto me lo dijo ella, dije, mío, para mí. Allá que voy. Pues nosotros encantados de que hayas aceptado. Nos parece que vamos a pasar un buen rato contigo. Vamos a descubrir a un autor que nunca había pasado por aquí por la biblioteca. Hay algunos que repiten, otros que pasan una sola vez, no porque nosotros no queramos que pasen más, sino porque le damos cabida a otros también, ¿no? Y Daniel es la primera vez que pisa esta biblioteca fantástica, imaginaria, que tenemos a bien ofrecer en cada programa, y que está repleta de monstruos, de criaturas fantásticas, de criaturas de cuento, y que está llena también de bibliotecarios, y no son otros que Jesús Salas y Patricia María Gallardo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, y pues bien, aquí vigilando que el personal no se revuelva mucho. Hay mucha animosidad entre tanta momia, jacks destripadores y etcétera que tenemos por aquí, pero bueno, ya veo que la gente está bien, que como salimos de la cripta indemnes el otro día, parece que no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, yo creo que se respira hoy un ambiente de fantasía, de esa fantasía un poco thriller oscura, que no sé, bueno, ya iremos desentrañando, por algo lo estaré diciendo, de todas formas. Sí. Y Patricia María Gallardo, que no falla, que ya está de vuelta con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patri? Espera un momento, que es que estoy diciendo al enterrador que deje el metro, que está muy feo, que al nuevo invitado lo estoy midiendo antes de tiempo, que espere que por lo menos venga una segunda vez, que se vaya. Que bueno, que buenas tardes, que sí, que el otro día no pude venir por ciertas circunstancias y que ya estoy aquí otra vez, dando la tabarra. Y nosotros encantados de que estés, seguro que nuestros oyentes también, y bueno, a ver, te echamos de menos, eso, vamos, sobra decirlo. Yo también, yo ya tengo mono cuando no puedo venir. Yo creo que el polvillo de esta biblioteca ya me tiene aquí enganchada. Bueno, a ver, eso ha sonado regular, ¿eh? Bueno, el polvillo, el enganche, sí. A ver. Bueno, vale, el ambiente de la biblioteca me tiene nubilada.
¿Vale? Vale, pues. Ok. Bueno, pues en la primera parte del programa, como bien sabéis, o como hemos dicho, vamos a compartir espacio con Daniel y vamos a hablar un poco de sus libros también, vamos a conocerlo más a fondo, pero también vamos a debatir, como ya sabéis, en cada programa debatimos sobre un tema que se nos ocurre, queremos arrojar un poco de luz sobre las cosas, ¿no? Y hoy se nos ha ocurrido que es buena idea saber si está todo inventado ya en la literatura, si quedan cosas por inventar, si estamos muy influenciados por los clásicos y eso pues quizás nos lastra un poco también, ¿no? A la hora de desarrollar nuevas ideas y de inventar nuevas ideas, ¿no? Pero eso va a llegar dentro de unos minutos. Al final del programa también vamos a tener a un escritor mega conocido, que ya nos gustaría tenerlo en persona, pero claro, el enterrador precisamente no nos ha dejado sacar la caja del cementerio, que nosotros que Julio Verne. Vamos a hablar de Julio Verne al final del programa, vamos a hablar de esos misterios que oculta su literatura, ¿no? De esa forma de escribir que de forma tan detallada relataba cosas que eran impensables para su época y que hoy en día las vemos como algo normal. Pero claro, estamos hablando de 2 siglos antes casi. A ver qué luz arrojamos. ¿Era un loco, un visionario? ¿Viajó en el tiempo? No lo sé. A ver si lo descubrimos. No os vayáis, estamos con vosotros en nada. Bainbridge, biología hasta el último segundo de Manuel Hostos Muñoz, Tierra de unicornios de Jesús Salas y Lourdes Delgado y El legado de Sibyl de Patricia María Gallardo, ya en tu Kindle. Y vamos a la faena, vamos a hablar con el autor que tenemos invitado hoy, vamos a hablar con Daniel y de sus libros que, bueno, muchos de estos libros, la verdad es que a mí ya me han despertado curiosidad por bastantes cosillas, pero bueno, de entrada vamos a decir los títulos para que vayáis teniendo una idea del escritor que tenemos hoy en nuestra biblioteca. Me he visto que que has participado en una antología que se llama Ópera de Sueños. He empezado por digamos, quizás la obra más inicial, ¿no? Que tienes o... Sí. Sí, bueno. Sí, Y la luego, verdad es que fue la primera que participé. sí. Pero el plato fuerte que veo yo aquí que tienes 2 libros. Uno que se titula Furia y del 7 de octubre del 2019 y otro Eirín. Lo he dicho bien, ¿no? Eirín. Del 22 de Creo octubre. que eres de las pocas personas que a la primera los pronuncia bien. Estoy alucinando. Intento pronunciarlo bien, aunque luego vamos a hablar un poco de los títulos de la curiosa, las curiosas palabras letras que has elegido para los títulos, porque es curioso, ¿no? Pero ahora lo hablamos. Sí, las palabrotas, ¿no? No, las letras elegidas para decir la misma palabra, ¿sabes? Que me ha llamado la atención, es por curiosidad, curiosidad bien sana, y luego también hablaremos un poquito sobre un libro que tienes aquí que parece incluso de Sherlock Holmes, ¿no? Porque se llama Eirín, los archivos secretos, que ese ya me ha concomido, de curiosidad, todo lo que es secreto. Y bueno, pues aquí os dejo la bibliografía, que la voy a repetir: Eirín, Furia y Eirín, los archivos secretos. De nuestro invitado. Bueno, yo puedo hacer un pequeño inciso ahí. Claro, por supuesto, Patricia. Por la Tú parte siempre, que me toca. Tú siempre. Porque él tiene eso, pero tiene otro por ahí navegando de colaboración, que yo lo sé. ¿No? ¿No te suena uno que pone cuentos para vagos, 365 historias para leer en 5 minutos? A mí me dijeron vagos y dije, allá que voy. Antes de dormir, ¿no te suena a ti ese también? Hombre, sí. Ya te digo, fue decir vagos y dormir en la misma frase y dije, tengo que participar. Sí, pues sí, yo creo... Esa fue una de las últimas colaboraciones que he hecho. De hecho, con alguna bibliotecaria de por ahí, creo que tengo algo compartido. Por eso lo he soltado, ¿no? Porque la verdad es que es un libro bastante interesante, ¿no? Tiene buenos autores por ahí. No, para mí ha sido una sorpresa. Cuando cuando me dijeron el nombre, digo, este chico me suena, espérate. Y he rebuscado ahí por los anaqueles y dije, Eureka, aquí está. Yo es que le tengo especial cariño a ese libro, la verdad, porque la verdad es que es un libro muy original, es un libro diferente, donde los haya.
Para mí es mi telonero, yo digo que es mi telonero, así que... A mí me gustaría saber, Daniel, si tienes algún proyecto en mente, porque veo que llevas un tiempo sin publicar así algo nuevo. Y yo estoy seguro o sea, que no has parado, que tu cabeza no para. Aunque no publiquemos, muchas veces a mí me pasa lo mismo, pero las historias están ahí, están rolando y estamos trabajando en ellas. ¿Estás trabajando en algo concreto? ¿Tienes pensado pronto ofrecerle algo al mundo, al lector? Pues sí, la verdad es que hay cositas en marcha, varias. Tengo 3 historias en mente que están en distintos procesos de elaboración. Y bueno, pues sí que es cierto que estaban un poco más lentos o ralentizados por todo lo que ha pasado ahora con la pandemia. También necesitaba yo poner un poco de distancia por motivos personales. Ya he vuelto, ya estoy aquí disparando gatillos a tute piala. Y bueno, pero sí que es verdad que ahora mismo estoy centrado en un proyecto cinematográfico y pues me ha absorbido un poco de tiempo a nivel de escritura de libros. No significa que no esté escribiendo, pero sí que es verdad que me está llevando un tiempo que al final pues tienes que dejar de invertir en otras cosas y pues ahí estamos. Bueno, eso de proyecto cinematográfico creo que ha dejado a nuestros oyentes un poquito así con las orejas tiesas. Sí, te quería hacer otra pregunta, pero ya no te voy a hacer otra pregunta, te voy a hacer esa. Claro, los oyentes y los bibliotecarios. Esa, cuéntanos un poco más. Tengo que soltarlo porque si no, no soy yo. Venga. Menos mal que luego después, ahora os contesto lo del proyecto cinematográfico. Manuel al principio estaba comentando algo de y tenemos aquí a los monstruos, tal, no sé qué, digo, joder, pobrecillos, pobres Jesús y Patricia, que les va a llamar y dice, no, los bibliotecarios, y va, bueno, vale, luego lo arreglamos. Da igual, no te preocupes, porque es que nos maltrata muchísimo, no nos da café día sí, día no. En fin, pero es que le queremos mucho tal como es. Bueno, no os quejéis tanto, que lleváis solamente 6 meses sin cobrar, ¿eh? A ver. Claro, que yo todavía recuerdo mi primera entrevista de invitada, que me tuve que pedir yo el café. Por aquí no ha llegado el café tampoco, ¿eh? No, tampoco te haga mucha caso, porque sabe como a chicoria la hace zombie ese y yo no sé con qué lo filtra, la verdad. Bueno, pues viniendo de donde puede venir lo del zombie, igual mejor no tomar el café. Yo con deciros que los filtros de café hace ya como 7 años que no compramos y él sigue fabricando café, o sea que yo ahí lo dejo, ¿eh? Ya cada uno que... Y entonces, ¿qué pasa con esto de...? Tenía que decirlo. Pues, a ver, en Ópera de Sueños, bueno, en este caso era una antología de relatos en la que yo participé en un concurso y resultó mi relato ganador y fue incluida en esta antología de relatos. Pues con el tiempo y demás, ya de esto después de publicar tanto Irín como Furia, contactamos mutuamente con una productora de cine y decidieron interesarse por el relato de Ópera de Sueños, en este caso se llama Diente de León y se va a hacer un cortometraje al respecto, al ser un relato corto. Y en ello estamos. Ya hemos grabado voces y demás y está pendiente ahora mismo de continuar con el proceso. Interesante. Y ahí estamos. Pues nos has llenado de curiosidad y ganas de saber más, poco a poco. Y bueno, pero veo que te mueves mucho, que es un escritor que investigas mucho, o por lo menos en tus libros. Hay algunas cosillas que, por ejemplo, si te parece bien, de tu primero, de Furia, me ha llamado mucho la atención cómo profundizas un poquito el tema de los roles o de los asuntos psicológicos. Lo veo como un thriller muy psicológico. ¿De qué nos puedes contar tú de esto? Porque hablas, incluso metes aquí lo del proyecto Stanford, el experimento Stanford, ese de la cárcel, que se hacían roles, tanto personas hacían roles de carceleros y tal, todo esto que se fuera luego al garete y todo esto. Me ha dado mucha curiosidad, que alguien se atreva a escribir de algo tan profundo. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre esta idea. Pues, a ver, en un principio se me ocurrió por un tema que no puedo decir, porque si no sería un macro spoiler de la novela. No, he intentado, fíjate que he intentado ahora meterte en el tema un poco y que nos lo cuentes, pero claro, no quería contar de qué iba. El motivo de la inspiración, claro. El motivo de la inspiración
fue algo que pasa hacia el final de la novela y quería escribir sobre ello y un poco plantar una realidad en la cara o sopapear con ella básicamente a los lectores. Entonces, para poder hacerlo, o por lo menos lo que yo creía bien, necesitaba mucha documentación antes de empezar a escribir. A raíz de ello, pues bueno, sí que es cierto que Furia es una novela que sucede en un pueblo en el que están encerrados y qué mejor experiencia real de hablar de gente que estuvo encerrada que el experimento de la cárcel de Stanford. Claro. Entonces, pues bueno, me fui, como yo soy así de obsesivo con las cosas a veces, me fui para allá y me metí dentro de la universidad. Y al final, pues bueno, conoces a unos, conoces a otros y dices, quiero saber de esto. Y hay buena gente en el mundo que te lo cuenta y que te deja entrar a la biblioteca y investigar un poquito en la zona de acción. O sea que te documentaste a fondo para la novela. O sea, yo es que es lo que muchas veces digo, lo hablamos aquí mucho, Manuel y Patricia, ¿verdad? Que escribir muchas veces es también estudiar, es documentarse. No se puede escribir solamente jugando a juegos de rol. Claro. Es lo que intento a veces dejar aquí lanzar, ¿no? Y cuando traemos un escritor que se le ocurra mucho, que se lo estudia mucho, pues oye, también nos gusta saber un poco, ¿no? Y un poco también, bueno, felicitarnos un poco porque entre los indies también hay gente que se le ocurra, no solamente los que cobran 1 millón de euros, ¿no? Que ya sí enlazo un poco con el debate. Sí, mío, la verdad es que yo creo que hay mucha gente que se le ocurra. Yo me considero dentro de ese grupo de gente, pero por supuesto hay muchísimos más. Y al final, pues, oye, que hay muy buenas historias, tanto en autores publicados por editorial como en autores indies. Y que un autor sea indie no significa que no se le ocurre a lo bestia. Sí, sí, sí. En realidad siempre se nota el que tiene el trasfondo de, o sea, lo que el estudio, lo que les rodea a la historia, ¿no? La documentación, que no sale la palabra de ese momento. Se nota el que se documenta y el que siembra una base, al que más o menos quiere sacar la historia así rapidita, que sea más ligera, y eso se nota. No estoy diciendo que las ligeras no sean ni no válidas, ni mucho menos, pero se nota bastante el que tiene su investigación de fondo y el que se basa en unos estudios. Sí, yo de hecho con Furia creo que tardé lo mismo en escribirlo que en documentarme. Es decir, tardé 2 años para cada cosa. Ya ves. ¿Te parece a ti que mira, es que aprovecho esto que dices de 2 años, porque he leído por ahí que algunos escritores afamados dicen que son capaces de escribir, yo qué sé, en medio año un libro, ¿no? Y a mí me parece muy bien que cada uno escriba el tiempo que quiera, pero documentarse, escribir y todo en medio año, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que depende un poco de la persona. Yo soy incapaz. También a nivel personal puedo confesar que soy un inepto para darme prisa a la hora de escribir. Soy así, tengo mi tara ahí marcada. Pero bueno, yo conozco a gente que es capaz y luego le salen buenas novelas. Es decir, que me dan muchísima envidia. Yo ya te digo que soy más lento que el caballo del malo. Tanto para documentarme como para luego escribir. Soy muy tiquismiquis, miro hasta los puntos de las IES si hace falta. Sí. Y si no me gusta cómo ha quedado el punto, lo cambio. Entonces, pues bueno, tardo. La verdad es que tardo tanto en el proceso creativo como en el proceso de documentación. Yo soy incapaz de darme tanta prisa, desde luego. Bueno, creo que también eso... que llevo como 1 año y medio sin publicar un libro nuevo. Claro, creo que también eso va un poco ligado al género, ¿no? Depende de qué género vayas a escribir, te requiere más documentación o menos, ¿no? Porque cuando se trata de fantasía, quizá la documentación es un poco más ligera, ¿no? Es más fácil, ¿no? Depende de qué tipo de fantasía también, ¿no? Pero una fantasía en la que todo ese universo que vas a escribir surge de tu mente, claro, imagino que no es lo mismo que escribir un libro histórico, que sí que requiere, o un libro con toques psicológicos, ¿no? O basado en algún proyecto que ya existe o tal, ¿no? O algo así. Imagino que todo eso va unido también, va de la mano para tardar más o menos en cuanto a la documentación. Sí, efectivamente, yo creo que depende del grado de realidad que quieras plasmar. Claro. Por supuesto que las historias que son plenamente inventadas también están documentadas de una forma u otra. Pero yo, por ejemplo, sí que es cierto que Eirin es una historia de fantasía, Furia es un thriller psicológico, y ambos están muy investigados, pero sí que es verdad que Furia requirió de 1 año extra. Eirin
estuve investigando, estuve documentándome en varios sitios, de hecho hay localizaciones reales, durante un año, pero en el caso de Furia fueron 2. Y veo que cuidas mucho o que te gusta mucho cuidar la edición, ¿no? No sé, noto como un regusto casi de novela ilustrada, ¿no? ¿Te gustaría a ti ir a la novela ilustrada un poco? O sea, casi al cómic o pseudocómic o algo así. Pues no me importaría, es decir, ¿por qué no? Es decir, hay temas que al final a cada uno nos gustan más, otros que nos gustan menos, o que aunque nos gusten no somos capaces de hacerlos bien, que todos tenemos ahí nuestros talones de Aquiles escondidos, muy bien escondidos, pero están. Sí. Pero sí que es cierto que en el tema de novela gráfica, cómic, no me lo he planteado nunca, pero no me importaría. Vale, pues es que lo notaba, ¿sabes? Bueno, mira, es que no me quedo... te quería preguntar sobre los títulos, ya para terminar. ¿Qué has elegido? Porque has elegido, casi parece como, ¿sabes? Tienen un regusto que parece que lees los títulos en griego. No sé si te das cuenta. Los títulos que tienes de los libros, Eirin y Furia, sobre todo Furia, que lo has escrito con PH y Y, ¿no? Curioso, ¿eso por qué se te ha ocurrido así? Porque te salen los títulos allá que te va chimpún, les piensas mucho, yo qué sé, les escribes 20 veces como los nombres de los niños cuando uno tiene un hijo y le pone así una lista hasta abajo y luego va tachando. Cuéntanos. Oye, ahora hay aplicaciones hasta para eso, ¿eh? Sí, ya lo sé. Por eso te pregunto, o sea, ¿cómo te lo montas tú esto de los nombres, de los títulos? Normalmente quiero que signifiquen algo para que para mí sea representativo de cara a la historia. Eirin, por ejemplo, es más una expiación personal de ciertas cosas. Es una forma que yo tuve de pedir perdón a ciertas personas cercanas a mí. Y el título, hay algo que es más literal de lo que voy a contar ahora, pero está elegido porque significa perdón en gaélico. Tal como está escrito, significa perdón. Ajá. Entonces hay una parte que está ahí oculta, muy subliminal, de las cosas que las personas que quiero que lo entienden perfectamente, y saben por dónde van los tiros. Y bueno, no con Eirin, sino por el tema argumental. Sí. Y luego aparte, pues quise meterlo de una forma un poco más explícita, porque si no al final dices Eirin, porque vamos a ver, si no me explicas que Eirin es perdón en gaélico, ¿por qué está ahí? Y bueno, pues es un poco la forma subliminal, el significado subliminal, que es el real, que yo cogí para poner ese título. Y luego hay una forma un poco más, una interpretación más explícita y más literal dentro de la historia. Y sí. Furia, pues bueno, Furia va un paso más allá. Furia se me fue la olla, en todos los sentidos. Incluido el título. Furia está dividido en 3 volúmenes, es el mismo libro, pero como en 3 partes, por así decirlo, en 3 segmentos. Están los 3 en latín, uno es claustrofobia, otro es vindicta, que es venganza, y el último es redemptio, que sería redención. El título recoge el significado de esas 3 palabras en 3 idiomas diferentes, tal y como está escrito. Entonces era la forma que yo tenía de decir furia, pero que tuviera esos 3 significados. Uno está en francés antiguo, otro está en un dialecto de italiano y el otro está en inglés antiguo. Entonces, tal y como está escrito, en esos 3 idiomas significa una cosa diferente y coincide que significan palabras muy similares o sinónimos prácticamente de las 3 que dividen los bloques del libro. Ajá, vale. Sí, o sea, bueno, ya veo que... ya veo, no sabes que, mira, date tu cuenta, nos has quedado, es que es la primera vez que veo los títulos tan elaborados, con tanto significado, que me gusta, me encanta, maravilloso. Pero bueno, es que eso dice mucho también, sí, y bueno, se lo digo a los oyentes, si el título ya dice tanto, imaginaos lo que dirán dentro, el libro, se lo digo ya para picar. Y por eso, fijaos, si tardo tanto en escoger un título, como no tardaré en escribir la novela. Sí. Creo que Patricia nos quiere decir alguna cosilla, que lo sé yo, me lo ha hecho un pajarito. Bueno, yo quería haberte preguntado algo, pero es que resulta que Jesús, Manuel y todo, pues te han preguntado ya todo, ya solo me quedaría ahí, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira? Entonces, bueno, pues como yo ya tengo aquí el libro que tenemos compartido y tú misma has dicho que antes te ha hecho ilusión cómo se lee la sinopsis de otra persona, pues si me lo permiten aquí mis compañeros bibliotecarios, voy a leer el día 6 de junio, Día Mundial de los Trasplantados, un textito tuyo que se llamaba Almas sin Música.
si os parece bien. Claro. A ver, se Vale. llama Alma sin música. Voy a improvisar, lo mismo de como las comas, ¿eh? Y cosas de estas. Alma vacía, mortal sinfonía. Acordes sin rumbo que apagan los días. Alma malherida, perdida y hundida, que trazan las notas de esta melodía. Alma de tambores que percuten con rabia, violines con cuerdas de dolor y arrogancia, trompetas sin vientos que soplan con ansia, el triste sonido de esta orquesta en desgracia. Los sueños se pierden en coros y voces, pentagramas sangrantes de gritos atroces. Lamento, oh alma, la pena de un hombre, que recoge un anhelo ya hecho jirones. No fui capaz de cumplir un deseo, no pude hacer más que alejarme del cielo. Lo siento, mi alma, por fallar en mi empeño, por el sabor de mis lágrimas al crear estos versos. Consume las horas, tiempo moribundo, se extinguen las notas minuto a minuto. Ya solo te canto en palabras de luto, perdóname alma por dejar este mundo. Bueno, pues aquí Daniel G. Segura nos demuestra que aparte de escritor de thriller, pues también se le da un poquito a la poesía. Sí que es cierto que la poesía, con mucho respeto, porque hay grandes poetas que me dan 100.000 vueltas, pero sí que, bueno, ese es en concreto un poema que estuvo incluido en esa antología de cuentos para vagos, y bueno, pues fue uno de mis pinitos en el terreno, en la intrusión más bien, que hice hacia la poesía. Bainbridge, trilogía hasta el último segundo de Manuel Hostos Muñoz, Tierra de unicornios de Jesús Salas y Lourdes Delgado, y El legado de Sibyl de Patricia María Gallardo, ya en tu Kindle. Vamos a seguir conociendo un poco más a Daniel Guillén Segura. Y bueno, no sé si te gusta, Daniel, que te digan ese primer apellido o como tú firmas normalmente tus libros, G. Segura. ¿Cómo lo prefieres? Me da igual, como vosotros queráis. Vale. Respondo a ambos. Perfecto. Respondo a Daniel, respondo a Guillén, respondo a G. Respondo a Segura, así que lo que queráis. Muy bien. Bueno, pues vamos a debatir un poquito, vamos a hablar de... Es una pregunta que quizás nos hemos hecho muchas veces los escritores, ¿no? Que si realmente está todo inventado ya dentro de la literatura. Creo que incluso en otras ramas de la cultura y del arte también se lo habrán preguntado, ¿no? Si ya está, los pintores también se lo preguntarán. Pero bueno, nosotros como escritores, yo por lo menos me pregunto si ya está todo inventado, si realmente todos los géneros que podemos sacar a la palestra son los que se pueden escribir. Si hay algún género que se podría inventar sin fusionar, sin nada, no sé. ¿Qué opinas tú al respecto, Daniel? Pues yo creo que a lo mejor no a nivel de géneros, pero a nivel de historia yo pienso o quiero pensar, vaya, llámame loco, que todavía queda mucho por decir. Es decir, sí que es cierto que los géneros pueden parecer trillados a nivel de que se encasilla, que soy muy reacio a las etiquetas, porque al final no creo que haya historias puras pertenecientes a un género. Ya partiendo de esa base, yo creo que hay historias por contar. Puedes a lo mejor inspirarte en algo, incluso a lo mejor en la vida de alguien, o simplemente ver la realidad o incluso las obras de otras personas y sacarte una historia porque dices, ay, mira, si aquí hay un jarrón, y el jarrón cuentas una historia, aunque sea un relato corto, o algo así. A mí siempre me ha gustado buscar la originalidad, tanto como escritor como lector. Es decir, no solamente hablo de mi faceta de escritor, a mí me gustan las idas de olla en todos los sentidos. También como lector busco historias novedosas. De hecho, mira tú, por ejemplo, abro un ejemplo, si me lo permitís, la ladrona de libros. Creo que es una forma de contar algo que parece ser, que siempre hemos pensado que estaba muy trillado, como pueda ser a lo mejor ese Holocausto y demás, pero está contado desde un punto de vista tan original que yo creo que ya con este libro, por poner el ejemplo, vemos la originalidad y la forma de decir una misma historia de una forma tan diferente. A mí ese libro me conquistó, la verdad. Vi la película antes de leer el libro y bueno, lo hice al revés. Normalmente siempre que voy a ver una película suelo leer el libro antes, pero esta vez no sé, me llamó la atención la película y cometí el error, ¿no? Como quien dice, ¿no? Siempre te marca un poco si ves la película antes y lees después, ¿no? Pero descubrí un gran libro después de la película.
y la verdad es que sí, que está contado de una forma, o sea, que cuenta algo que ya conocemos desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? De lo que es el Holocausto y toda esa absurda guerra, ¿no? Como todas las guerras que son absurdas. Y la verdad es que, bueno, desde aquí lo recomendamos. Yo lo que sí pienso muchas veces es que, a pesar de que contamos las historias de manera diferente, los escritores, tanto independientes como no independientes, como consagrados y tal, sí que me doy cuenta de que al final caemos demasiado quizá en los mismos tópicos, en los mismos finales, en la poca sorpresa quizás, que sí que hay algunos escritores y escritoras que se salen de ahí, ¿no? Salen de esa dinámica, pero la mayoría siempre cometemos ese error, ¿no? De no sé si por querer acabar antes un libro o no sé por qué, por desarrollar poco la historia, nos encontramos con esos topicazos y esos finales prácticamente calcados. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Este hecho. Pues, a ver, yo parto de la base de que creo que quien quiere ser original, al final lo acaba consiguiendo. Uh-huh. Depende un poco también del tiempo que tengas y demás, o incluso de la predisposición. Al final, si lo coges a fuego lento y te esmeras en que pueda ser o parecer original, puedes incluso coger esos mismos tópicos y darles la vuelta para poder hacer algo diferente. Yo personalmente, por lo menos tanto en Furia como en Eirin, o incluso los relatos cortos que he ido haciendo, Diente de León, al final no deja de ser un relato corto que habla sobre la vida de una flor. Es decir, al principio dices tú, ¿y eso cómo lo has hecho? Pues se hace, y al final si buscas un poco las triquiñuelas para poder hacerlo, creo que se consigue, o por lo menos la gente te transmite que se ha conseguido. Entonces, y como lector también me he encontrado últimamente historias que me han parecido súper originales. No sé si habéis tenido ocasión de leer... Qué malo soy para los títulos. Amigo Imaginario, de Stephen Chbosky. Bueno, no sé pronunciar el apellido. Chbosky o algo así. El autor de Las ventajas de ser un marginado. Lo conozco el libro, pero todavía no he tenido la oportunidad de leerlo. Pues yo creo que es un libro que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero hay que concederle que es una historia que no se ha leído nunca. Pues yo en cambio pienso que aquí básicamente está todo inventado. Yo veo la literatura como un gran árbol frutal, ¿no? Desde una raíz salen todos los géneros, tenemos todas las ramas y ya cada uno va cogiendo el fruto más maduro, menos maduro que le interese, ¿no? O sea, a lo mejor el menos maduro, el que se coge un poquito más verde, pues el típico que dice tú de los, Manuel, de los finales más previsibles o más, pero que también tiene su público. Y luego está el fruto que se quiere, que madura y que queremos pues probar un poco con otro sabor a ver qué sale, ¿no? Pero que todos tenemos una raíz, ¿no? Es como dicen en mi gremio, ¿no? La mili la inventaron los romanos y llevamos 3.000 años dándole vueltas, ¿no? Pues por ahí creo yo que va un poco la cosa, que dentro de una misma rama tú ya vas dándole matices. Pero yo lo veo como eso, como un árbol que va evolucionando en función, ¿no?, al sol. Si ¿no?, la fruta más madura pues es un poquito la más original, la un poquito más verde, bueno, pues es el conformista que no le importa el final previsible, porque de hecho todo tiene su público, ¿no? Hay públicos que quieren algo más subversivo, más original, y hay otros que son, no sé, yo, como vosotros sabéis, a mí me gusta mucho la romántica, yo me muevo mucho en la lectura romántica victoriana y son sota, caballo y rey, y sabemos que el chico va a terminar con la chica, pero nos gusta ese proceso y algunos son previsibles porque sabemos que al final va a conseguir que estén casados, etcétera. Entonces, esto yo creo que depende también de lo que busca el público, ¿no? Que claro, muchas veces el conformismo. Claro, hace aproximadamente año y medio, 2 años, así más o menos, me decía un compañero escritor que su propio agente literario, después de presentarle varios proyectos, ¿no?, para que se los moviera, acabó diciéndole que se dejara de enrevesar tanto las historias,
y de inventar tanto, porque las editoriales lo que quieren es algo muy lineal y que innove poco. O sea, una historia que tenga un final feliz y poco más. No sé si vosotros estáis de acuerdo con eso, cómo se mueve el mundo editorial, digamos a nivel grandes editoriales. Quizás las pequeñas editoriales sí apuestan un poco más por lo novedoso, ¿no? Pero ¿creéis que las editoriales de renombre apuestan más por esas historias simples y poco, digamos, novedosas, poco que aporten poco al género? Hombre, las editoriales se sabe que no dejan de ser una empresa y que necesitan activos y que siga rodando la rueda. Y con lo que cuesta sacar un libro, que todos sabemos lo que cuesta sacar un libro, poner la manita y confiar en alguien que no sepa si va a dar rendimiento, yo creo que cuesta un poquito. Entonces yo creo que las grandes editoriales están últimamente arriesgando muy poco. Y si arriesgan es porque a lo mejor vienen de otras fuentes, pues de otras fuentes indies que sí han visto por redes que esa persona funciona y tal, pero de cero, bajo mi opinión personal de Patricia, la bibliotecaria de la biblioteca de Pembridge, no estoy diciendo otra cosa, van a, pues eso, a poner la mano y a no arriesgar. Sí. ¿Y tú qué opinas, Jesús? Sí, no, yo pienso que, yo pienso que las editoriales actuales no quieren innovación, no quieren arriesgar, no quieren pisar en el aire, quieren pisar en un terreno que está tapizado con dólares o con euros, es lo que quieren. Entonces no desean arriesgar, ¿sabes? No quieren arriesgar nada. Entonces, como no quieren arriesgar, no arriesgan ni en los escritores, no arriesgan ni en los temas, ni en la forma de ser contados los temas, siquiera. Quieren que sea una novela de temas al uso, que sea Sota Caballo Rey, o sea, que sea romántica, thriller al estilo sueco y un poquito de terror según Stephen King y algo de novela histórica o bastante de novela histórica, estilo Ken Follett, por ejemplo. Eso contado con un toque cinematográfico, en plan estreno estuve el domingo por la tarde y ya está. Eso es lo que se quiere. Y eso es porque eso es lo que se quiere, porque el gran público americano es lo que lee. Punto. O sea, eso es así. O sea, todo aquel que se sale de ese tomate, pues tendrá que publicar en otros tipos de editoriales, que las hay. Editoriales underground, editoriales freelance, aquellas que apuestan, bueno, pues ahí están, empujándose como si fuera una carrera de bisontes al lado del precipicio, ¿no? Para que no caerse por un borde. Pero el tema va por ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las grandes editoriales españolas, que son las grandes editoriales mundiales, pues tienen sus escritores que a los que son muy encumbrados, hombre, pues a ver, no les pueden coger y ahogar para que hagan lo que ellos quieren, pero sí que les seducen con pingües beneficios para que escriban lo que ellos quieren, ¿vale? Y a los pequeños, pues sí, directamente les ahogan. Ya está, escribe lo que yo te digo, ¿sabes? Y de ahí salen esas colecciones. Y es que mira, hace poco comenté yo las nuevas colecciones que habían salido de RBA, esto de Rey Arturo, de Sherlock Holmes, todo esto. Pues esto, incluso hay escritores que están escribiendo para esas colecciones. Me sorprendía mucho la nueva tirada que han hecho de RBA sobre el Rey Arturo, que son un montón de libros, y me da un poco pena porque hay una serie de escritores que están escribiendo esos libros que no sale su nombre por ningún lado. Aunque os parezca mentira, O sea, no sale su nombre, están ahí trabajando duro, escriben bien, y no, pues escriben a la carta. Me daba pena a mí, oye, un poco en plan compañerismo me daba pena, vamos. Porque me digo, mira qué pena, qué cosa más triste, no puede haber cosa más triste que escribir un libro y no poder poner tu nombre. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Cómo ves tú este tema? Pues yo, según os estaba escuchando, digo, me van a coger una balda de la biblioteca y me la van a estampar en la cabeza en cuanto hable. Porque voy a poner un poco la nota disconforme. Sí es cierto, yo soy autor publicado por editorial y sí que es cierto que más que a lo mejor las típicas historias, se busca más el nombre. Y eso puede ser verdad. De hecho, yo cuando empecé Eirin, que fue la primera novela que estuvo publicada, se publicó con una editorial muy pequeña porque si a día de hoy soy Mindundi, por aquel entonces no os quiero ni contar. Entonces, pues bueno,
cuesta ir entrando en el mundo editorial, son muy selectivos y yo creo que más que el tipo de historia van buscando el perfil de la persona. Si les interesa el perfil, aceptan pulpo, aceptan una historia un poco más diferente o rara incluso. Si no, pues voy capeando a ver cómo puedo quitarme esto de en medio, y si ven que con esa primera historia, en una editorial un poco más modesta, va funcionando bien la cosa, ya se interesan por ti, oye, mira, que lo he pensado mejor. Y eso sí que es verdad, y eso hay que concederoslo porque no tiene más vuelta de hoja y suele ser así. Pero, por ejemplo, lo que comentabais antes de la agencia literaria y demás, de este compañero que le pedían un poco historias más lineales. Yo, en mi experiencia, por ejemplo, mis agencias literarias me piden no lo justo lo contrario, pero me dejan más libertad a la hora de decidir un poco el destino de esas novelas. Luego ellos ya se encargan de enfocarlo más hacia una editorial o hacia otra, según la temática, según el enfoque, y comercializarlo de una forma o de otra. Pero, por ejemplo, yo tengo más libertad que eso a la hora de escoger tanto la dinámica que va a seguir la historia, el tipo de temática, los personajes y demás. Y pues, si vamos al foco de las novelas, no son historias al uso. Y al final pues me las han concedido y me han dicho que sí, en editoriales que en un principio podían ser más modestas y ahora pues cada vez van siendo menos modestas, sin ser a lo mejor un pingüino y ser un planeta, pero que puedes ir subiendo incluso con historias raras en ese mundo editorial y aspirar a un poquito más dentro de un orden, yendo siempre desde abajo hacia arriba. Pero sí que es cierto que son bastante selectivas en cuanto a los inicios o a los orígenes, pero más que a lo mejor el tipo de historia, creo que se fijan más en el perfil del escritor. Sí. De todas maneras, te quería comentar, que ya lo he dicho aquí, en plan un poco de broma, por quitarle un poco de hierro al tema. Y te quería comentar, Daniel, que nosotros en la biblioteca tenemos una teoría sobre cómo se categoriza, cómo las editoriales categorizan a sus escritores que tienen asociados o contratados, como quieras decirlo, ¿no? Y es que, si te has fijado, es en el tamaño del nombre cómo aparecen las portadas de los libros. O sea, cuanto más grande es el nombre y más pequeño es el título, más importancia tiene el escritor para la editorial. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, los libros de Stephen King, su nombre ocupa 2/3 de la portada. Y, por ejemplo, la palabra "it" en una esquina. Por ejemplo, dejadme que le cuente el chiste, que es que yo a Daniel no se lo he contado nunca. Ya lo he contado varias veces, aquí, pero mira, esto es un lector que se encuentra con otro y dice: oye, ¿qué libro estás leyendo ahora? Dice, estoy leyendo el libro Stephen King. Dice, ¿y quién ha escrito eso? Dice, "It", eso. No, pues es que es así, vamos, pero es así comprobado, aunque nos haga gracia, pero tú fíjate, yo, vamos, puede ser ahí. Estuve ayer en la Casa del Libro tenía un libro de Ken Follett en mis manos y la decía Lourdes, pero Lourdes, que mira, Kent ocupa 1/3 del libro, Follett el otro 1/3 del libro, aquí abajo está el título. Y el barco. Claro, si tú, el día que tú tengas, o tú, Patricia, tengas tu editorial y te ponga Patricia, que ocupe más grande que tu título, ese día ya serás famosa y la editorial te va a querer. Mientras no. Ella, Patricia María, no digo una. Pues ya está, pues te sacan 2 tomos, una biología, en una sala es Patricia María y en la otra Gallardo. Anda que no. Yo creo que Stephen King sueña con que algún día le publiquen un libro tan grande como el libro gordo de Petete, porque así verá su nombre todavía más grande. No, es que es una mutación que se va dando en los escritores. No se quedan atrás en cuanto a tamaño, es decir, que algunos son ya libros de Petete. Sí, pero es que es una mutación, o sea, los nombres van mutando, cuanto más importante eres, más grande, y el título más pequeñito. O sea, de ahí eso explica mucho la importancia que da la editorial a tu libro. O sea, si tú eres más importante que tu libro, en un momento dado, como hemos dicho aquí muchas veces, viene a dar igual casi lo que metas en tu libro. Lo que más importa es tu nombre. Porque claro, lo más importante es tu nombre, porque es tu nombre lo más grande de esa portada. O sea que son cosas visuales que mucha gente no se da cuenta y lo está viendo. Lo tiene en la mano cuando va a comprar. La teoría de los colores. En mi caso no lo había catalogado por tamaños, pero tiene todo el sentido del mundo. Yo lo catalogaba con cuanto más chillón sea el color de tu nombre, más importante eres para la editorial. Hombre, el dorado. Esos colores saturados, chillones, tal, es un Stephen King, claramente. Y el dorado así en relieve. Bueno, yo creo que
¿Vosotros Estamos también creéis? metiendo en todas las editoriales los mismos sacos, pero sí que es verdad que hay unos parámetros que siempre se repiten, ¿no? Sí. Mm. ¿Vosotros creéis que una editorial permite a un escritor cambiar de género, un escritor famoso? Que, por ejemplo, un Santiago Posteguillo llega mañana y dice, quiero escribir fantasía. Ah, yo creía que iba a decir que se iba a llamar Santiago Posteguillo. No, hombre, mira, vamos a dejar eso, que ya Es que no te había entendido la pregunta. bastante rollo ahí con lo de Pero Carmen entonces, Mola. entonces son 1 o 3. Claro, bastante No me lío puedo ahí. resistir. Perdón. No, si es que está a la orden de la semana, está esto, que esto está. Pero vosotros creéis que le permitirían cambiarse, decir, no voy a escribir ya novela histórica, estoy hasta las narices de Roma, es que sueño con Roma, lo tengo atragantado, voy a escribir al estilo de Tolkien mi trilogía de fantasía. Pues yo, dependiendo de la importancia del autor, creo que sí, porque la J.K. Rowling, y después de hacer los libros estos de Harry Potter, hizo No, otra porque parte que no me acuerdo cómo se llamaba. al ojo que la Rowling escribe otro tipo de novelas con un seudónimo, ¿eh? Sí, pero lo que Sí, no me, yo es que no me ojo. acuerdo. Leí uno de ellas que iba sobre unos vecinos que eran así como, no sé, que Y tenían. es que, sí, es un seudónimo masculino, ¿eh? Que no, y nadie le ha dicho nada. ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! ¡Ojo! ¿Eh? ¿A que No, eso, pero es que los seudónimos de las chicas sí podemos usar seudónimos de ¿por chicos, qué? ¿no lo sabéis? Históricamente comprobado. ¿Por qué? Porque podéis llevar pantalones y faldas y nosotros solo pantalones, ¿eh? Es que Bueno, eso- depende, bueno, tú no depende. llevas pantalones, bueno, sí. Depende, Claro, si eso eres sí, claro, escocés. Jesús, si eres escocés. No, porque Ya, vale. el escocés no lleva falda, lleva kilt. No le Vale. vayas a decir tú a un escocés que lleva falda que te pega. Pues para no llevarla, todo el mundo dice falda escocesa. Así que... Ya. Yo digo lo que... Bueno, pues no sé, a lo mejor he leído yo a la J.K. Rowling esta como ¿cómo se llama el tío este que se llama? Ella es Robert Galbraith. Galbraith. Pues lo mismo el segundo libro que he leído ha sido de esa y no tenía nada que ver con la saga esta juvenil. Ujú. Debo Puede decir ser. que en su momento sí se armó bastante revuelo con el tema de J.K. Rowling y Robert Galbraith, Ujú. o como se pronuncia. Sí. Sí se armó revolillo, como diciendo, ¿y de qué va esta si no lo necesita? Bueno, también se la criticó bastante en su día por poner un nombre de hombre, valga la Sí. redundancia. Claro, pero ella a lo mejor lo que quería era romper un poquito con Harry y dirá, pues voy a dar la vuelta, ¿no? Pero es como todo, si no hablamos no somos personas. Y es como si ahora Creo que te nos gusta pone... hablar a todos, ¿no? Imagínate a Stephen King, que ya hoy lo hemos pronunciado bastante, hay que llamarlo, tiene que pagar, ya tiene que pagar. Que hay que tener en cuenta que si Stephen King escribiera una novela romántica al uso, de esta empalagosa, tal, ¿no? Bajo el nombre de Stephen King, probablemente sería también un bestseller, ¿eh? No creamos que... No sé, yo apuesto que sería un bestseller también, ¿eh? Hago inciso a lo que he dicho. La que yo había leído, que no me recordaba el nombre, era Una vacante imprevista. Y es la primera novela de adultos de J.K. Rowling sin ser el Robert Goldwyn este. Por eso decía yo he leído una novela de ella con su nombre, que no era de Harry Potter. ¿Pero sale Harry Potter en esa novela? No, es va sobre unos Entonces vecinos, una vacante, entonces no tiene mola, nada ¿no? que ver. Y entonces me llama la atención, entonces digo, si la autora o el autor tiene bastante renombre y tal, pues yo supongo que la editorial dirá, venga, va, ya me has reportado tantos millones a un poquito lo que te dé la gana, ¿sabes? Ujú. A ver, Entonces yo creo... yo quiero... Es que yo pienso que el escritor siempre será el escritor, ¿vale? Yo, como digo siempre, yo seré de romántica, yo no me veo haciendo un thriller muy... Sí, he hecho algunos cortitos, los relatos y tal, no me veo haciendo una novela de thriller, pero quién sabe que un día me dé la chispa, me salga un buen argumento y lo sepa al final plasmar, ¿no? No sé por qué tenemos que autoencasillarnos también. Bueno, yo no me he encasillado, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo 3 libros escritos. Uno es digamos que una aventura paranormal, thriller paranormal, y el otro es fantasía. O sea, yo no creo que haya que encasillarse, ni que a nuestros niveles, también hay que decirlo, a nuestros niveles, y sin la exigencia de una editorial por detrás, que te hacen ya el plan de marketing completo y todo el tema, tengamos la necesidad de cambiarnos el nombre cada vez que escribamos un género distinto. No creo que tengamos esa necesidad. Ujú. Sí.
Pues ya Sí, sabes. normalmente, y luego incluso a los grandes yo creo que también les dejan más libertad. Mm, Dentro de lo que hay, al final no es lo común, pero también es cierto que cuando alguien se siente cómodo en un género, no es que no se salga de su zona de confort, pero tiende a estar dentro de esa zona de confort, mm. valga la redundancia. Yo creo que dentro de un orden sales, pero vuelves. No Y sé si me Daniel, explico. Sí, sí. también sales por querer cambiar un poco, por ser si eres capaz, porque no deja de ser un contador de historias, entonces a lo mejor pues, ¿sabes? Yo digo que yo soy romántica, pero vamos, que mis libros tienen de todo un poco, porque tienes que ver una reseña que me han hecho ahí en el YouTube que decía que yo lo mismo tengo histórica, que tengo fantasía, que tengo, o sea, es un poco rebuscado. Entonces yo creo que es eso, que también depende de lo que estés influenciado y lo que te apetezca escribir en ese momento. Que sí, para mi gusto veo que sea absurdo que te cambies el nombre porque has cambiado de género. Pues sí, pero Y eso también es Daniel, opinión de mía. yo quiero también, ya que estamos hablando de innovar dentro de la literatura, nos hemos ido un poco con J.K. Rowling y Stephen King, ¿no? Pero volviendo al tema del debate, ¿crees, Daniel, que estamos o que hemos estado demasiado tiempo influenciados por los clásicos? Yo creo que sí, que al final, igual que te digo que creo que innovar es posible y que poder sacar originalidad de las tramas es más que posible, por lo menos, al final las influencias siempre están ahí y cuando piensas en las tuyas te vas a los clásicos o a incluso clásicos modernos, pero te vas a los clásicos, te vas a personas que como lector te han marcado. ¿Estamos influidos? Sí, desde pequeños. Prácticamente tú estás estudiando en el colegio lengua y literatura, lengua castellana y literatura, y en la parte de literatura estudias unos clásicos. No te meten a alguien que a lo mejor no se catalogue como tal. Partiendo de esa base, luego ya después vas leyendo otro tipo de historias a lo mejor y te presentas con gente que está leyendo, que está siendo leída por miles de personas. Se convierten en clásicos modernos y los referentes de cada uno, pues siempre habrá autores que no sean clásicos, pero mínimo yo creo que todos tenemos a alguno que sí lo es, Sí. o más. Sí, de hecho, bueno, yo tengo que decir que yo creo que está cambiando también un poco la tendencia. Antiguamente, hace un par de décadas, casi siempre, digamos 2, 3 décadas, ¿no? Por irnos un poco más atrás, los escritores casi siempre que les concedían una entrevista solían hacer referencia a clásicos, a escritores clásicos, libros clásicos. Y en cambio hoy en día los escritores de renombre están diciendo ellos mismos que tienen influencia de escritores más recientes. Bueno, no vamos a negar que Stephen King es un punto de referencia para todos aquellos que quieren escribir ese tipo de terror, ¿no? Más psicológico, ¿no? Como el que escribe King, ¿no? Y siempre sale ese nombre. En cambio, pocos de los recientes escuchas decir que se basan o que su trabajo bebe un poco de Edgar Allan Poe, por ejemplo. No sé si crees que está cambiando esa tendencia un poco. Pues por mi parte yo creo que al final sí, es decir, clásicos hay muchos y los hay más modernos y los hay menos modernos, por así decirlo. Pero siguen siendo clásicos. La tendencia, al final todos leemos lo que nos comercializan y lo que nos comercializan son personas y son autores o autoras que se leen, es decir, y que son contemporáneos. Entonces yo creo que es sencillo al final empatizar con algunos de ellos y sentirte identificado con lo que estás leyendo. Sí, yo lo que de todas formas quería puntualizar un poquito que últimamente me voy dando cuenta que no sé si tenéis la percepción de que los clásicos españoles, o sea, me refiero a clásicos españoles, fíjate que seguro que estáis pensando en superclásicos, o sea, que estáis pensando en que Cervantes, etcétera, etcétera. No. Hay un periodo aquí de clásicos españoles que los españoles o la literatura mundial lo estamos saltando o no le hemos saltado ya a la torera, ¿eh? O sea, todo lo que es principio del siglo XX y final del siglo, incluso el siglo XIX, aquí ya todo el mundo lo ha borrado.
O sea, aquí nadie ni lo menciona. O sea, escritores como Camilo José Cela o etcétera, etcétera, están borrados del mapa, ¿eh? O sea, es curioso, porque ya incluso todo el mundo habla de escritores americanos, yo qué sé, de la generación perdida americana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de los escritores ya les tenían que llamar la generación perdida española, porque es que ya la gente empieza a olvidarlo, que yo no digo que sean buenos o malos, pues no sé, a lo mejor es que no eran tan buenos, ¿eh? Pero ha habido algún premio Nobel. Y me choca mucho como esta literatura de casi 100 años se obvia, se salta por encima, incluso por los escritores contemporáneos nuestros españoles. Y eso me llama la atención. No sé qué opináis. ¿Son muy malos los escritores españoles del siglo XX? ¿Que la gente no les menciona ni les lee ya? ¿O qué pasa? O sea, ya me entendéis, ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé, Pío Baroja, etcétera, etcétera. O sea, ya me entendéis, ¿no? Yo creo que depende un poco también, en plan, de la globalización, ¿no? Como ya nos meten por los ojos las historias y como dicen, ninguno es profeta en su tierra, parece que todo lo que tenga, es como los anticuarios, todo lo que no tenga menos de 100 años es viejo, no es antiguo. Por supuesto, pero Patricia, lo que quería decirte, Patricia, que la gente sigue leyendo yo qué sé, a Conan Doyle, la gente lee a Agatha Christie, la gente lee a Emilio Salgari, quien quieras, lee libros como El gato pardo o El Gran Gatsby, yo qué sé, pero nadie... Es lo que estás diciendo, porque, como Claro. digo, nadie es profeta en su propia tierra. Es que si esa gente lo lee, también porque lo seguirán difundiendo de alguna forma en vez de, yo qué sé, hacer patria, ¿no? No sé. Es opinión también de bibliotecaria, depende, ¿no? No me vaya a lapidar. Yo creo que es eso, ¿no? Que Sí, puede ser, puede ser. porque ten en cuenta que, si te das cuenta, aunque sí hay películas de estos autores españoles y tal, pero Agatha Christie tiene un montón de series de televisión y adaptaciones de muchas formas. El Salgari igual, el Sandokan, todos son todos. Pero es que fíjate tú, yo creo que el mundo anglosajón nos está comiendo. Lo digo aquí como protesta, ¿eh? Está Además, comiendo. Sí, hombre, porque escritores, el otro día oía a Pérez Reverte que le gustaba mucho Joseph Conrad, a mí también. Pero hombre, Pérez Reverte, busca uno de aquí, un tocayo, por favor. Claro. Pues no le entonces. Pero yo creo que somos poco patriotas en general en ese sentido. Claro. No, sí, te puede ser, pero me llama la atención. Pero eso nos ha pasado casi siempre, que lo nuestro lo valoran fuera y dentro no lo valoramos. Sí, y no hablo de patriota a nivel político, ni mucho menos, pero... No estoy hablando de a nivel político. Pero... Incluso a nivel de invenciones, quién sabe, o a lo mejor eso sí porque se ha dado más bombo últimamente, pero ¿quién sabía hasta hace poco que la fregona la inventó un español? Yo sí lo sabía, ¿eh? Por eso, pero... Y el primer submarino también. Sí, y por ejemplo, mira, hay un caso de un videojuego, que nos estamos saliendo un poco de tema a lo mejor, sí. Ha ganado premios internacionales por todas partes, pero por todas partes. El videojuego en concreto se llama Gris, es un videojuego catalán, pero es un videojuego que en España no conoce nadie, porque la financiación ha tenido que ser extranjera, porque aquí, por los nuestros, al final no damos el cantón duro, ni nosotros, ni las empresas, ni nadie. Entonces, algo creo que estamos haciendo mal, porque tenemos mucha calidad en muchos aspectos. Hablo de inventos, hablo de videojuegos, hablo de literatura, y luego al final parece que no la estamos cuidando. Nadie, ni la sociedad a nivel usuario como podemos ser nosotros, ni a nivel empresarial, ni a nivel político tampoco, porque al final con todo el tema de la pandemia lo que menos se ha cuidado ha sido la cultura. O de las cosas que menos se han cuidado, vaya. Pero si tenemos grandes ilustradores que están ahí en Disney y en todo esto grandes, o sea, en DreamWorks y todo eso, porque aquí no hay factorías para eso, no hay, ¿sabes? Y tenemos grandes, es como nosotros tenemos una fuga de cerebros impresionante, que ya no estoy hablando científicos, sino de cultura, una fuga cultural impresionante también. Pero bueno, el caso es que es complicado siempre llegar a un punto en el que todos estemos de acuerdo, ¿no? Con algo tan complicado como la cultura, ¿no? Mi opinión es que es un poco lo mismo que acaba de decir Daniel. Creo que se apuesta poco por lo de aquí, y eso no pasa solamente en la escritura, en la literatura, pasa en todo, en la música, pasa en
todo lo que sea arte y cultura suele estar ligado a que parece que no tiene valor en este país, o se le da un valor más digamos que dirigido a guardarlo en un cajón para protegerlo del polvo, o para que esté súper, mira, tenemos una cosa súper antigua, súper buena y súper tal, ¿sabes? En vez de mostrarlo, en vez de promocionarlo, en vez de, no sé, darlo a conocer realmente. Yo creo que eso va ligado a nuestra cultura, realmente. Ya no me refiero a la cultura como arte, sino a nuestra cultura como país, de apreciar poco lo que se hace aquí, y ya sea un videojuego, como ha dicho Daniel, o sea un libro, o sea cualquier cosa. Al final es lo que ha dicho también Patri de la globalización. El mercado manda, y si llega una empresa extranjera y te quiere meter aquí X cosas que a lo mejor no valen tanto, te la meten y te la come doblada. Y así es. También pasa con cosas muy buenas, ¿eh? También llegan cosas muy buenas del extranjero. No vamos a decir que ahora nosotros seamos los mejores y que estamos menospreciados. A ver, no. Hay bueno y malo en todas partes, pero creo que sí que es verdad que nosotros, partiendo de la base que ha dicho Daniel, no se valora. Y esa es... Creo que con esto podemos poner el punto final a este debate y pasar ya a la siguiente sección. Y no sé si queréis añadir algo más a todo esto, Daniel, por ejemplo, tú. Yo, pues en un principio creo que lo hemos dicho mucho todos al final. No sé si desde aquí se puede hacer el llamamiento de que por favor hagamos algo por salvarnos nosotros, porque si no nos salvamos nosotros no nos salva nadie. Entonces, un poco más de lo mismo, el repetir el hecho de que pues al final nos convertimos en nuestros peores enemigos. Sí. Coincido contigo, sí. Uh-huh. Pues muy bien, pues yo creo que hemos abierto los ojos, o los oídos en este caso, a los oyentes. No hemos aclarado nada, como hacemos siempre. Y nos hemos puesto muy serios de repente. Y nos hemos puesto muy serios, como siempre. Y bueno, y antes de terminar, quiero decir algunos títulos que ya resuenan en el oído de los que nos escuchan, como son Eirín, como son Furia, estas dos novelas de nuestro invitado de hoy, que ya estáis perdiendo el culo y yendo a la librería a ver si las tienen, que seguro que las tienen. Así que esta recomendación que os dejamos en nuestra biblioteca. Y nada, Manuel, pues danos pie con esa gracia que tienes. Sí, pero bueno, a ver, antes tenemos, bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, pero tenemos que despedir a nuestro invitado, a Daniel, y sobre todo agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa, que lo hayas pasado bien, es lo que deseamos, como deseamos a todos nuestros invitados. Y que te conozcan un poco más nuestros oyentes, y nada, que tengan mucha suerte con lo que ya tienes publicado y con lo que esté por venir, que seguro que va a ser igual de interesante o más. Nada, que si quieres dedicarles tú unas palabras a ellos, pues este es el momento. Pues bueno, te voy a robar el micro, entre comillas. Y bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros tres por adoptarnos a tantas personas tan variopintas. En mi caso, pues daros las gracias concretamente por darme cabida en esas baldas de la biblioteca. Yo me agarro aquí como un lastre a la madera para que no me echéis. Así que gracias a vosotros y por supuesto a los oyentes. Animaos a leer las historias, las mías, las de compañeros. Estamos todos aquí para vosotros, y si leéis las mías en concreto, agradeceroslo, y por supuesto comentadme por redes, que estoy muy activo y me encanta escuchar las opiniones, si os ha llegado el mensaje, si os ha llegado todo y si os ha gustado sobre todo. Y si no os ha gustado, me decís también, que igual que me gusta oír cosas buenas, me gusta oír las cosas que hay que mejorar. Así que gracias a todos y nos vamos viendo. Vaya, que esto parece una despedida, esto parece que nos vamos de guerra.
Bueno, pues ahí quedan esas palabras. Muchas gracias, Daniel. Nosotros continuamos, no os vayáis, porque vamos a hablar de Julio Verne y de algunos misterios que oculta este escritor, ¿no? Y de sus libros. Así que nada, un poco de música y volvemos ya. Bainbridge, biología hasta el último segundo de Manuel Hostos Muñoz, Tierra de unicornios de Jesús Salas y Lourdes Delgado y El legado de Sibyl de Patricia María Gallardo, ya en tu Kindle. Julio Verne ha sido comparado en muchas ocasiones con Nostradamus. Aquellas profecías de Nostradamus, ya sabéis, ¿no? Que predecía un poco el futuro. Pero es que el caso de Julio Verne es muy diferente, o un tanto diferente. No eran profecías. Escribía una serie de historias, una serie de libros, que con el tiempo se han hecho en algunos puntos realidad. Él vio el siglo XX, o escribió, mejor dicho, sobre el siglo XX, y es más parecido de lo que muchos podían pensar en su época. Tal vez lo tacharan de loco o de una persona desequilibrada, pero es que acertó en muchas cosas. De hecho, era impensable que en su época existiera un submarino. Y en cambio, pues mira, acertó de pleno. Una nave que se movía por debajo del mar, ¿no? Muchos se han llegado a preguntar si Julio Verne realmente era un visionario o es que realmente viajó al futuro. Ya conocéis, 100.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna. ¿Cómo se podía pensar en aquella época en viajar fuera del planeta, en visitar esos astros, esos planetas, esas estrellas que se veían en el firmamento? Yo creo que, bajo la opinión que he dicho antes, ¿no?, que Julio Verne pues tenía bastante cultura, y yo creo que supo ver que, no que fuera un visionario de que esto va a pasar, sino que supo ver en cierto modo que tal vez esos aparatos y eso, que, o sea, el submarino, los viajes de esto que hizo él a la luna y tal, que en un futuro hubieran sido posibles, porque yo creo que él estudiaba mucho los clásicos y tal, y en la cultura griega tenemos grandes matemáticos y científicos que siembran bases de cosas que hoy en día han necesitado nuestros científicos para desarrollar. Entonces yo creo que él, buscando esa base pseudocientífica, quiso vislumbrar la posibilidad de conseguir esos aparatos, por decirlo de alguna forma. No lo veo tanto un visionario, como ha dicho Manuel, en plan Nostradamus, que él, escribía un poema, una profecía así, que la interpretaba el que fuera y diría, bueno, pues esto va a pasar, ¿no? Yo creo que él era como más práctico, ¿no? Como dentro de su fantasía soñaba con cosas que tal vez se podrían realizar. Y tengo entendido que, no estoy muy segura, que él este hombre que es Julio Verne, estaba en distintas asociaciones así un poco más como masónicas y cosas estas, con un poquito más oscurantismo, y se sabe que estas asociaciones se las relacionaban mucho con las ciencias. Entonces yo creo que más que un visionario, yo lo veo más como un pseudocientífico, ¿no? Como un casi ingeniero, y por ahí pienso yo más que profético. Uh-huh. ¿Qué opináis vosotros? Yo pienso que es más, yo qué sé, como basándose en clásicos, o sea, en estudios clásicos, porque como ejemplo tenemos ahí a Eratóstenes, ¿no?, que hará la pila de años que calculó la circunferencia de la Tierra.
Es decir, que los conocimientos técnicos los tenemos, lo que pasa que a lo largo de la historia siempre ha habido épocas de oscurantismo que han retrasado lo que es la tecnología. Todos sabemos que hay parte de la Edad Media que paró mucho el tema este de poder, bueno, pues desarrollar la ciencia, la tecnología, bueno, en fin, todo lo que son los avances de la sociedad. Y yo creo que toma un poquito en parte pues esa base histórica de lo que pudiera poderse hacer, y lo juntó con, bueno, con fantasía porque le faltaba las herramientas para explicarlo de manera realista. Julio Verne descubrió, de hecho, describió, perdón, que se me van las palabras ya, en la novela De la Tierra a la Luna, cómo esa bala que, bueno, los que habéis leído la novela o habéis visto alguna de las películas o tal, esa nave que viajaba a la Luna tenía forma de bala, de proyectil. Pues decía que esa bala estaba tripulada por 3 personas. Con esto os quiero decir, hago alusión porque no solamente era un visionario, sino que también se podría decir que era un poco profeta. Y os vais a dar cuenta del porqué ahora mismo. En la misión Apolo 11, no sé si la recordáis, la de Armstrong, Collins, Aldrin, esta famosa, ¿no?, de la Luna, estaba tripulada precisamente por 3 astronautas, Armstrong, Collins y Aldrin, igual que en la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Verne describe el viaje de la nave como un viaje fantástico de 3 días de ida a la Luna y 3 días de llegada, ¿no?, de vuelta. Algo prácticamente imposible, ¿no? Eso es un poco, digamos que se ha demostrado que nosotros con nuestros adelantos todavía no tenemos la posibilidad de ir quizás en 3 días a la Luna. Esto quiere decir que de nuevo Verne hizo, no sé, tuvo que hacer algunos cálculos, evidentemente, para llegar a la conclusión de que se podía llegar a esa velocidad, que nosotros todavía seguimos trabajando en esa velocidad, pero ya en ese tiempo él calculaba que se iba a poder llegar a esa velocidad, cuando en su tiempo iban en carruajes prácticamente. No sé si pensaba que, o no sé, se le iluminó aquella neurona y dijo, oye, que algún día la gente va a viajar a miles de kilómetros por hora, cuando nosotros vamos a 20, a lo mejor, ¿sabes? Y son detalles que hacen pensar que este hombre pues también tenía algo de profeta, además de visionario, porque de hecho se ha dado, ¿no?, muchas de las cosas que aparecían en esa novela. Pero hay más. Lo más asombroso, y es aquí donde mucha gente se queda perpleja, es que Verne cuenta en De la Tierra a la Luna que esa bala cae, ameriza, en un punto concreto del Océano Pacífico, que dista del punto original donde cayó, el módulo del Apolo 11 en el Pacífico, a tan solo 4 kilómetros. Dista solo 4 kilómetros. O sea, en su libro, su nave, la bala, cae en el Océano Pacífico y el Apolo 11 cae a 4 kilómetros de donde cayó, de donde él dijo que cayó su nave en el libro. O sea, es para pensarlo, ¿no? Quizás tiene ese aura de profeta también, no sé qué pensáis, no sé qué. Pues yo pienso que sí, hay muchísimos más casos, como bien dice Manuel y Patricia. Por ejemplo, bueno, también, como dices tú, de la Tierra a la Luna, también me parece que el cañón está ubicado también en Florida, como está ahora Cabo Cañaveral, o sea que también él lo coloca ya, yo creo que la NASA le copió a él. Y también, por ejemplo, así que estoy recordando, así por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino salen los equipos estos con los trajes de buzo que van por el fondo del mar y ya llevan un equipo
de aire comprimido, que no de oxígeno, de aire comprimido. Y esto es un invento actual del siglo XX del equipo de Jacques Cousteau y Gagnan, un ingeniero francés que lo diseñan a principios en los años 60 o los años 50, que es la escafandra autónoma, ¿no? Pero ya Julio Verne ya la tiene pensada en su libro. Cuando sale todo esto de la electricidad, él estaba de todas formas fascinado por la electricidad. Era el gran invento del principio del siglo XX, de final del siglo XIX, el mundo de la electricidad. Él pensaba que el avance de la ciencia sería lo eléctrico. Y bueno, pues se acertó. Mira, ahí acertó, pero no del todo. porque bueno, ha habido el avance, pero por ejemplo el petróleo eso no lo acertó. Que nos ha movido la industria, nos ha movido todo. Pero sí que es verdad que muchas veces piensas si no tendría una conexión con entes de otros confines del espacio que le venían a susurrar al oído lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? Pero sí que es verdad que es el gran escritor de la ciencia ficción, que por cierto, en su época, claro, eso nos hará gracia a todos, lo que él decía era ciencia y no ficción, claro, porque era la ciencia que había en su época. Se ha pasado a ser ciencia victoriana o decimonónica o ficción victoriana para nosotros, que ahora lo leemos con los ojos de la nostalgia. Y bueno, pues es que se podría hablar muchísimo sobre este escritor. Es que eso es lo que yo quiero más o menos plantear cuando he hablado antes. Yo no creo que sea un visionario así. Yo creo que se han dado ciertas casualidades, o incluso quien nos dice a nosotros que, porque creo que la bala se llamaba Columbis, que tiene que ver con la nave Columbo. ¿Quién nos dice a nosotros que la NASA no haya leído uno así, el Julio Verne, también se haya inspirado un poquito en la literatura? Pero yo lo que me refiero que más que visionario es lo que dice Jesús. Yo creo que era científico. Yo creo que él se ha basado, a lo mejor se ha basado mucho, a lo mejor se basó en Leonardo da Vinci, en el número Fibonacci, todas estas cosas matemáticas. Luego tenemos que tener en cuenta que sobre el siglo XIX y el siglo XX hemos tenido hemos tenido varias exposiciones universales en la que se nos mostraban pequeños y nuevos inventos que, claro, no se desarrollaron hasta 50, 60 años después con sus patentes y tal, pero sí nacía ese germen. ¿Quién no nos dice que en aquellas exposiciones universales pues no hubiera las primeras escafandras o cualquier cosa que inspiraran a él? Porque, como bien ha dicho Jesús, era la ciencia de la época, no que ahora pues sí, es ciencia ficción o lo podemos ver como el steampunk ¿no? Que es el retrofuturismo. Pero yo, más que visionario, yo creo que lo que ha tenido ha sido un par de coincidencias y lo hemos querido rodear del misticismo. Pero yo creo que este hombre, en el fondo, pues lo que hacemos, ¿no? Casi todos los escritores nos documentamos para hacer nuestras novelas. Este hombre se documentaría para los distintos viajes de la vuelta al mundo en 80 días, los distintos horarios que existían de verdad. Pues yo supongo que este iría a su exposición universal, vería los 4 o 5 inventos, y luego también era un aficionado al principio de la electricidad y tal, pues él unió en su mente las 4 o 5 cosas. Diría, vamos a ver, la teoría matemática me da a mí que yo alguna vez pueda hacer la velocidad de la luz. Bueno, pues yo voy a tirar de esta teoría, que ahora mismo no la puedo hacer práctica, bueno, pero es una teoría. Es lo que lo digo, que como dije hace un rato, hice la misma comparativa, ¿no? La mili la inventaron los romanos y llevamos 3.000 años dándole vuelta. Pues yo creo que desde unas bases ya cada uno va digamos, explorando y creando su historia. Yo a Verne nunca, no lo veo de diccionario, la verdad. Pues opinión personal. Hombre, a ver, sí, tiene lógica también lo que, como lo expones tú, está claro, ¿no? Que tiene que tener una base científica, ¿no? Para no creo que tenga una imaginación alguien tan brutalmente desarrollada como para imaginar cosas que son tan lejanas en el tiempo, ¿no? En el futuro. Pero evidentemente a lo que yo me refiero con lo que decía antes es que algo de... Porque tú puedes tener esa base científica, pero que escribas a lo mejor en un libro como De la Tierra a la Luna,
tripulada por 3 personas, que cae exactamente o ameriza a solo 4 kilómetros de ese lugar donde ameriza en tu libro, una misión espacial en el futuro. Hombre, se le puede otorgar un poquito de profeta, ¿no? De profecía también, lo que es el libro. Por lo menos más claras. Esto es más claro que lo que dijo Nostradamus, ¿sabes? O que escribió Nostradamus, que al fin y al cabo es, como tú decías antes, cada uno lo interpreta como quiere, ¿sabes? Que lo de las profecías de Nostradamus hay que cogerlas con pinzas, ¿eh? Entonces, claro, bueno, yo sí que le veo un poco el papel de profeta, de profecía, ¿no? Quizá en algunas cosas. Sí, pero lo que yo me vengo a referir que Nostradamus era consciente de que estaba escribiendo profecía. La entendiéramos, no, pero él era así que medio oscuro, medio así más misterioso, pero para mí Verne lo que era un escritor de historia, de ciencia, de lo que fuera en ese momento, y que sí, que ha tenido pues esas casualidades que han quedado súper chulas y tal, pero por eso digo, pero no veo la intencionalidad de ser profeta. Evidentemente no tendría esa intención, pero sí, al final ha quedado ahí como cierto profeta también, ¿sabes? Mucha gente lo tiene como profeta. De hecho, hay incluso quien le da más credibilidad como profeta a Verne que al propio Nostradamus. Eso no lo digo yo, ¿eh? Yo creo que todos son coincidencias y tal, pero... Es que si nos guiamos por esa regla de 3, por ejemplo, también tenemos la película de Regreso al Futuro. Casi todos los inventos de Regreso al Futuro los tenemos ya, ¿no? El patinete medio volador se tiene, el cine 3D se tiene, cosas que están sacando, ¿sabes? Se van saliendo, entonces... Sí, pero es diferente. Por ejemplo, Nike sacó las zapatillas estas que se ajustaban solas, ¿te acuerdas? Esas zapatillas que se las ponía Marty McFly y tal, y las sacó con el tiempo para hacer un homenaje a la película. O sea, no fue algo que ellos decidieran sacar 2 siglos después. Es algo reciente, entonces le han tomado una película y tal, han dicho, oye, pues mira, ¿por qué no hacemos esto? Y siempre hay 4 frikis que les gustan estas cosas, las vendemos por $300 y te lo compran, ¿sabes? Y es algo diferente, pero con dos siglos casi atrás es muy distinto, es muy distinto. Pues es que claro, sí, ya el tiempo, es que también, como digo yo, la humanidad va muy rápida desde el siglo XX, en avance desde el siglo XX al XXI, ha avanzado muchísimo del XX al XXI comparado con el 15, 16, 17, 18. O sea, que ya vamos a Marte en un solo siglo, es que ya no nos va a dar tiempo a profetizar, porque antes de profetizar ya estamos consiguiendo muchos avances. Quería puntualizar sobre la figura de Verne, que en la figura de Verne fue muy, muy, muy importante en los libros de Verne su editor, Hetzel. Hetzel, no hay que olvidar que Verne, cuando llevaba su manuscrito, esto le da gracia a los compañeros escritores que nos escuchan, cuando llevaba sus manuscritos a Hetzel siempre llevaba una hoja escrita y la hoja de al lado en blanco, porque Hetzel le cambiaba todo, escribía incluso frases y le cambiaba textos. O sea, que hay que ver qué editor, ¿ves? Que era como la espada de Damocles, o sea, cortaba, cercenaba, quitaba y ponía, ¿eh? Es más, Hetzel, que en aquella época cuando Verne le conoce, Verne era un escritor jovencísimo, pequeñísimo, y Hetzel, no hay que olvidar que era un editor de era una figura en Francia importantísima, ya había editado cuando se tuvo que ir de Francia, bueno, por problemas políticos a Bélgica, ya había editado a Víctor Hugo, o sea, que bueno, era como digamos el agente de Víctor Hugo. Imaginaros el agente de Víctor Hugo que llega a Verne a su oficina y dice, mire, aquí traigo mi manuscrito, si me le quiere publicar, y dice, vale, chaval, ¿qué traes para acá? Entonces, tenían esa relación de padre a hijo, de maestro a aprendiz, entonces Hetzel le cambiaba todo. Y Hetzel no le permitió nunca escribir lo que Verne quería. Verne tenía una idea, una óptica del futuro pesimista. Él pensaba que el mundo iba a ir a peor, que la ciencia iba a acabar con la esencia del hombre, y no se equivocaba mucho, de todas maneras. Él quería ser escritor de distopías, ¿no? Claro, sí. Tiene una que se ha publicado, que no me acuerdo bien el título, si la busqué por Google, como yo estoy hablando no me acuerdo bien cómo se titula. París no sé cuándo se titula, algo así. Que está publicado póstumo, se rescató, los descendientes de Verne la han rescatado y la han publicado, y se ve como dices tú, una distopía horrorosa de París, con toda la ciencia
pues un colapso ahí de los valores humanos. Y entonces es que Hessel lo que quería era una época en que Francia se sentía un poco todavía imperio en ascensión, y Hessel hizo una colección que era la de aventuras para jóvenes. Entonces él tenía esa idea que luego se tuvo en otros nacionalismos, pero él pensaba que el joven francés debía ser de leer lecturas edificantes, decía. Entonces a Verne siempre le decía, tú tienes que hacer libros edificantes para el joven francés. Entonces siempre le decía que salgan jóvenes decididos, franceses siempre o americanos. Él tenía mucha devoción a los americanos porque les veía muy emprendedores, ¿no? Decía que sean como los americanos, mira, que todos se lo proponen y si quieren ir a la luna irán. Y entonces siempre les daba esas ideas y le obligaba un poco, como ahora hemos hablado un poco, mira, uniendo con el debate anterior, le obligaba un poco a elegir los temas y decirle, no, tú no, esto tiene que ser todo creativo, positivo, en todo este tema. Entonces de ahí salen estos temas que salen los científicos, como son, porque ha dicho Manuel, 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, Dueño del Mundo, etcétera, etcétera. Y otros libros que tiene, como La Vuelta al Mundo en 80 días, Los hijos del Capitán Grant, en la cual siempre son jóvenes jóvenes europeos, que a pesar de todos los problemas que tienen durante la historia, siempre salen victoriosos y salen vencedores y no pierden sus buenos principios. De ahí hacen la famosa novela 2 años de vacaciones, que bueno, hay que leerla porque se juntan unos chavales en una isla y son todos perfectos, los mayores ayudan a los pequeños, qué bonito es todo, y parecía Disneylandia. Cuando que se hizo una novela años después, ya en época contemporánea, que es esa, la isla El Señor de las Moscas, ¿verdad? Donde se critica, dicen, no, vamos a ver, si metemos a unos chavales en una isla, se matan. Jesús, la historia que tú dices, que te la he buscado, es París en el siglo XX. Gracias, pues no me acordaba. Dice, esta novela se desarrolla en el año 1960. Vea lo lejos que estaba para él desde 1960. Pues sí, para él le parecía el mundo infinito. Son ¿sabes? casi 100 años, no llegaba a 100 años. Claro. Te la he buscado. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos cerrar. Sí. Pues vamos a ir cerrando ya el programa porque ya tenemos casi hora y media de programa o más, que creo que con eso ya nuestros oyentes van a estar contentos. Y bueno, pues lo hemos pasado bien con Daniel, lo hemos pasado bien hablando un poco de esos misterios, ¿no?, de Julio Verne, y hasta aquí pues podemos contar hoy. Esto es como en el 1, 2, 3, ¿no? Que decía, no era el 1, 2, 3, que decía hasta aquí puedo contar, puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Pues continuaremos leyendo y continuaremos trayendo invitados y continuaremos hablando de misterios y de otros escritores que nos han dejado un gran legado en programas futuros. Yo no voy a ser como Verne y no voy a adelantar acontecimientos, pero casi seguro que dentro de 2 semanas vais a volver a tener otro programa. Jesús, Patri, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros también. Un placer siempre. A mí me encanta esta biblioteca, ya lo sabéis, hasta con el enterrador y todo el mundo. Pues bueno, vamos apagando las luces, las velas, vamos recogiendo un poco todo, limpiando un poco el polvo y diciéndole adiós a los monstruitos y a vosotros, a los oyentes. Pasadlo bien, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, suscribiros, comentar, compartir, hacer lo que queráis, pero no falléis. Hasta la siguiente. La Biblioteca de Cambridge.